Ok, buenas noches, chicas. Me dio por quitar esto. Buenas noches. Bueno, Chicos, No, buenas chicas y noches. chicos. Sí, sorry. Vamos a empezar el estudio de la Parashat Toldot, eh, que es del libro de Berechit, o sea, el libro de Génesis. Entonces vamos a empezar como siempre en oración. Y yo les recomendé que se vieran la Parashat, la que habíamos enseñado anteriormente desde la misma Parashat, para pues profundizar en otras cosas el día de hoy, ¿ok? Entonces empezamos en oración. Empiezo con Tehilim 119:5, 119:33 al 44. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vean la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu siervo, temeroso de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 61:2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestro sueño. Te pedimos que esta noche te manifiestes en tu misericordia y tu amor. Padre eterno, hoy danos la clase que nosotros necesitamos aprender a escuchar de ti. Que cada persona que escuche hoy esta clase, Padre eterno, que cada persona que tú le hables a ellos a través de esta parachá del día de hoy. Te pedimos, Padre eterno, que nos permita ser testigos, que nosotros te escuchemos y veamos tus grandes obras y podamos comunicarlas a otros, que podamos decir que de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Te alabamos, Padre eterno, tú eres digno de tu honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos y llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok. La parachá de hoy no solo son tres capítulos. Entonces, vamos a empezar. Empieza con el capítulo Berechit o Génesis desde el 25:19. Toldot son genealogías. La traducción en nuestro lenguaje serían genealogías. Entonces, vamos a empezar con... Vamos a empezar haciendo como un pequeño resumen de lo que trata al principio la parachá. Entonces, cuando vemos al principio de la parachá, vemos que es la genealogía, por eso se llama Toldot, es la genealogía. Vemos que Rebeca, que es la esposa de Isaac, es estéril y su esposo es el que ora por ella para que ella pueda concebir. Ahora, quiero enfatizar y quiero que tengan en cuenta, porque vamos a hablar de eso un poco más tarde, que la esposa de Isaac, Rebeca, era estéril. Quiero que tengan en cuenta que Abraham se casó con Sara y Sara era estéril. Y que también Jacob, que es uno de los hijos de Isaac, se casa con Raquel y Raquel también es estéril. Entonces, quiero que tengan en cuenta ese patrón, porque hemos hablado antes de la importancia de tener en cuenta los patrones. Ese patrón en la vida de los patriarcas, ¿ok? Entonces, Rebeca es estéril y su esposo es el que ora por ella. Y entonces el Eterno escucha la oración de él y Rebeca concibe dos hijos en su vientre, que de hecho dice que sus hijos están peleando en el vientre y por eso Rebeca recurre
a hablar con el Eterno. Ella va y busca al Eterno por eso. Entonces, en el versículo 23, y a mí me gusta enfatizarles esta Biblia porque es la que nosotros, esta Taná, que es la que nosotros estudiamos, porque los nombres como los usamos aquí y el lenguaje que usan es el lenguaje que nosotros queremos ir aprendiendo para usar los nombres Kadosh. Entonces, en el versículo 23 dice que le dijo Yahweh a ella, a Rebeca, sí, a Rebeca le dice, dos naciones, y dice que naciones es, bueno, es Goim, están en tu vientre, y dos pueblos serán separados de allí. Un pueblo se volverá más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es lo que le dice el Eterno a Rebeca. Y creo que en la paracha anterior nosotros dijimos, en esa paracha Toldot, dijimos que es muy posible que esto que el Eterno le dijo a Rebeca, también Isaac supo de eso. Es muy posible que él sabía lo que el Eterno le había dicho a Rebeca. Ahora, también se dice aquí que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Entonces, también tenemos que Esaú desprecia su primogenitura. Ahora vamos a ver el versículo 29. En el versículo 29, del 29 al 34 dice, y sucedió que cuando Jacob cocinaba un guisado, Esaú volvió del campo muy cansado. Y Esaú le dijo a Jacob, te ruego dame a comer ese guisado rojo, porque estoy muy agotado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Edom aquí dice que es rojo, rojizo o rubicundo. Pero Jacob le respondió, véndeme hoy tu primogenitura. Y Esaú pensó para sí, he aquí que yo voy en camino de la muerte. ¿Y de qué me sirve la primogenitura? Por lo cual dijo Jacob, júramelo ahora. Y Esaú se lo juró. Así Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob dio a Esaú alimento y del guisado de lentejas. Esaú comió y vivió, y bebió, y se levantó y se fue. Así Esaú despreció la primogenitura. Vamos a tener en cuenta que para esta época los dos hermanos tuvieron la oportunidad de conocer al Eterno, porque de conocer no solo al Eterno, de conocer los mandamientos y las promesas que el Eterno había hecho sobre Abraham, porque cuando ellos nacieron, Abraham todavía estaba vivo. Así que Esaú conocía muy bien el valor de la primogenitura, o sea, lo importante que era la primogenitura para ellos en esa época y las promesas de sus ancestros cuando él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, él era consciente de lo que estaba haciendo. O sea, el valor de la primogenitura, él la sabía, pero él la menospreció. Entonces, vamos a ver aquí en el versículo 27, dice que los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. Ahora, esa es la traducción que encontré en el internet. Pero vamos a ver la traducción que nosotros tenemos aquí del versículo 27. Dice así, el versículo 27, sí. Dice, y ellos crecieron, oiga, y Esaú llegó a ser muy diestro en la casa, hombre del campo.
En cambio, Jacob era varón íntegro. Oiga cómo lo traduce aquí, íntegro. Íntegro significa, aquí en la Tanakh significa perfecto, íntegro, completo, sencillo, honrado, honesto e inocente. Mire toda la característica que ellos dicen aquí que él tiene. Cuando nosotros en general, cuando hemos oído hablar de Jacob, siempre hemos escuchado que él es un tramposo y todo lo que nosotros hemos leído en la Biblia. Pero realmente vamos a ver cómo nosotros de pronto juzgamos a través simplemente de ciertas cosas que vemos, pero el Eterno puede mirar otras cosas más en las personas. En este caso aquí dice que Esaú era hombre de campo y Jacob era un varón íntegro, acostumbrado a habitar en tiendas. ¿Sí? Acostumbrado. Entonces, ¿por qué nos dicen eso? Como que, ¿qué tiene que ver y qué lo hace que Esaú sea hombre de campo y que Jacob sea un hombre de tienda o un hombre pacífico o aquí dice un varón íntegro? Entonces vamos a comparar un poco lo que era Esaú y lo que era Jacob. ¿Sí? Esaú. Esaú dice que es un experto cazador. Y cuando nosotros volvemos al principio de Génesis, al único que también le decían que era un experto cazador fue a Nimrod, que fue el que construyó y el que se rebeló contra Dios y construyó un imperio. Él era un experto cazador. Esaú también es un hombre de campo. Y en Mateo 13:28, Yeshua dice que campo es sinónimo de mundo, o sea, de ser una persona del mundo, de ser una persona que se deja llevar por las cosas del mundo. Esaú era un hombre sin obediencia al Eterno. Ahora, ¿por qué sabemos eso? Porque en ese tiempo, de acuerdo a las enseñanzas que ellos estaban teniendo, ellos no se debían casar con mujeres cananeas. De hecho, Rebeca dice que eso la tenía muy mal, que eso a ellos los tenía muy mal, que su hijo se hubiera casado con mujeres cananeas en Génesis 26:34. Entonces, Esaú era un hombre desobediente. Para Esaú las cosas eternas no tenían importancia, porque a pesar de conocer la importancia de lo que era la primogenitura, entonces él no estaba siguiendo, valorando esta parte que realmente era de la tradición, del valor que el Eterno le estaba dando, y en esa época se le daba la primogenitura. Cuando termine de dar más o menos la clase, entonces vamos contestando preguntas, si quieren las vas anotando, ¿está bien? Entonces, para Esaú las cosas, y recuerde que en Malaquías 1, 2 y 3 dice el Eterno que a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Entonces el Eterno dice que aborreció a Esaú y lo aborreció porque él realmente no valoraba las cosas espirituales, las cosas de Dios. Jacob habitaba en tiendas. En esa época, eso lo que le estaban queriendo ellos decir era que era sinónimo de consagración. Él era un hombre como consagrado al estudio, consagrado más a las cosas del Eterno, por eso buscaba más las cosas espirituales. Y las cosas eternas eran importantes para su vida. Por eso él peleó, o como dicen eso, que le quitó, porque el otro se la dejó quitar, la, la primogenitura, que él sabía que eso espiritualmente era valioso. Y por eso es que pasa lo del engaño, que realmente la mamá es lo que lo pone en todo eso, pero pues él se deja llevar a lo del engaño con el papá. Que de hecho eso es una de las cosas que él después tiene que pagar, porque él prácticamente engañó a su papá, que era ciego. Y la palabra dice que, que no debemos poner tropiezo al ciego.
él y la mamá hicieron eso con su papá, con Isaac. Entonces, pero básicamente Jacob después, entre las cosas que le pasan, él básicamente, como dicen, el karma o tiene que pagar por lo que hizo con su papá. Entonces, básicamente estos dos personajes, que los dos estaban en el vientre de Rebeca, son los que nosotros vamos a ver como representación del mundo. ¿Por qué? Si usted mira aquí, el mundo está dividido básicamente en Esaú y en Jacob. ¿Qué representa Esaú? Esaú representa el mundo donde el hombre que de mundo, que vive por las cosas inmediatas, que simplemente se deja llevar por sus sentidos, por sus emociones, que no está pensando en las cosas espirituales. Y Jacob es el hombre espiritual que vive por las cosas eternas. Porque aunque nosotros vimos el carácter de Jacob, algunas cosas, el Eterno veía el corazón. El Eterno ve el corazón y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que básicamente hay una división. Y creo que al principio de Génesis nosotros hablábamos que el Eterno creó todo. Para poder que exista la luz tenía que haber la oscuridad. Y es como la manifestación de los opuestos. Es lo que pasa aquí. Tiene que haber un Esaú para que se pueda manifestar lo espiritual. Tiene que haber lo que se manifiesta mundano para poder diferenciar lo que es espiritual. Entonces, aquí el mundo está dividido básicamente. Los seres humanos estamos divididos en estas dos cosas. Los que buscan lo espiritual y los que buscan simplemente las cosas mundanas, las cosas que dan satisfacción inmediata. ¿Sí? Entonces, vamos ahora vamos a ir a mirar en el capítulo 26 cómo la historia se repite y por eso ahora les hacía énfasis en lo que pasó con Rebeca, cómo Abraham, Isaac y Jacob se casaron con mujeres que eran estériles. Aquí vamos a ver un poquito de eso. Dice, en Génesis 26, 4, 5 dice así, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. El Eterno le está diciendo a Isaac que él va a ser bendecido porque Abraham, su padre, lo obedeció y cumplió sus preceptos y mandamientos y enseñanzas. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver en estos versículos son básicamente una repetición exacta de Génesis 21. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Lo que hizo Abraham y lo que hizo Isaac. En Génesis 26, nosotros vemos, dice, hubo entonces hambre en Aretz, además de la primera que hubo en los días de Abraham, por lo que Isaac se dirigió a Gerar, a Abimelech, rey de los Pelistín. Y se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Misraín, sino que habitarás en el territorio que yo te diga. Entonces, aquí le dice lo que acabamos de leer. Dice, habitarás como extranjero y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todos estos territorios y confirmaré así el juramento que le hice a Abraham, tu padre. Haré que tu descendencia se multiplique como las estrellas del Shamaín. A tus descendientes les daré todos estos territorios y en tus simientes todas las naciones de Ares serán benditas. Porque Abraham obedeció mi voz y retuvo mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mi Torah. Porque recordemos que
Usted puede decir, bueno, pero es que la Torá no se había escrito hasta ese momento, porque la Torá como tal escrita fue por Moisés, pero el Eterno ya estaba dando preceptos y estaba dando normas de comportamiento y todo eso se refiere a la Torá. Entonces aquí por eso el Eterno le dice, Abraham obedeció mi voz y retuvo mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mi Torá. Y preguntaron los hombres de este lugar acerca de su mujer. Ahora, aquí es donde empieza a repetirse la vida de Abraham, de Isaac empieza a repetir las cosas que Abraham hizo, porque él dice que su esposa es su hermana, lo mismo que Abraham hizo en el en el capítulo de Génesis 21. Abraham hizo lo mismo que su esposa, por la misma razón, porque era una mujer muy hermosa y le daba temor de que lo fueran a matar a él por tenerla a ella. Entonces, de la misma manera, se presentaron ellos a Abimelech, él como si Sara fuera su hermana, Isaac como si esta Rebeca, como si Rebeca fuera su hermana también, ¿sí? Entonces, después su engaño fue descubierto, pero el Eterno los protegió y los reyes dijeron, vamos a protegerlo y además les dieron riquezas a ellos. Entonces los dos repitieron esa misma historia. Isaac presentó a Rebeca como su hermana y también recibió protección y riqueza de parte del rey. ¿Por temor a qué? Porque ellos sabían que el Todopoderoso, Elohim, estaba con ellos, porque ellos veían cómo el Eterno los prosperaba y los protegía. Entonces, ellos, a pesar de que repitieron esa misma historia, ¿sí? Tuvieron la misma protección con el Eterno. Ahora, aquí voy a enfocarme un poquito, por eso puse de título La historia se repite. ¿Por qué? Y aquí es donde les digo que vamos a usar el papel, pero no para que me digan a mí, sino para que ustedes analicen ciertas cosas. Yo en el fin de semana pasado, que por eso no dimos clase, yo estaba en un retiro. Y en el retiro había cosas, muchas cosas, pues eran cosas espirituales que nosotros estábamos trabajando, pero también había algo de psicología, había gente ahí hablando de psicología. Entonces, es interesante ver que ellos hablaban de algo que aquí está pasando en la historia de Abraham y en la historia de Isaac. ¿Y qué es lo que está pasando? Que su vida, ellos están repitiendo cosas que sus papás han hecho. Ellos están repitiendo patrones de comportamiento que sus papás han vivido. De hecho, mire que por eso yo les decía ahora, observen cómo Sara, Rebeca, Raquel, ellos los patriarcas se casaron con mujeres que eran estériles. Ellos estaban repitiendo ese patrón en su vida. Aquí vemos muy claramente cómo Isaac repitió ciertos patrones de comportamiento de su papá. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el retiro que yo les acabo de decir? Bueno, resulta que ahí nos estaban hablando de cómo nosotros, los seres humanos, básicamente más del 90% de los comportamientos que nosotros tenemos son inconscientes. Más del 90% de las cosas que nosotros hacemos vienen del inconsciente. Es decir, muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos inconscientemente de lo que hemos vivido en la niñez, de lo que hemos vivido antes, de lo que hemos visto en nuestros papás y nuestras mamás. Y si ustedes observan, Isaac estaba haciendo algo parecido a la vida de Abraham. Ahora, aquí
podíamos decir que en vista, yo podría decir esto, que en vista de que Abraham, de que Isaac y ellos eran más conocedores del Eterno, ellos trataron de imitar de pronto cosas que los llevaban a un crecimiento espiritual, que los llevaban a ser mejor como persona. Nosotros, ¿qué pasa? Nosotros, la mayoría de los seres humanos, vivimos sin ese conocimiento del Eterno, vivimos sin ese conocimiento de las leyes espirituales, vivimos en el conocimiento de que nosotros estamos repitiendo comportamientos y patrones de lo que nuestra misma familia ha vivido, de lo que mi papá o mi mamá hicieron en su vida. Entonces yo traté, empiezan a seguir uno empieza a seguir ese mismo comportamiento. Ahora, ¿por qué les dije que tuvieran un papel y un lápiz? Porque la pregunta es esta, para que ustedes la anoten. Piensen y anoten qué comportamientos, qué cosas están ustedes haciendo que es lo mismo que sus papás y sus mamás y sus abuelos estuvieron haciendo, que son comportamientos repetitivos, positivos y negativos. ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que está pasando aquí en la historia de Abraham, de Isaac. Él está repitiendo cosas que su papá hizo. Consciente o inconscientemente lo hizo. Nosotros muchos de los comportamientos, y por eso les digo que en ese retiro, como hubo cosas espirituales, también hablaban de cosas de psicología. Y decía que la psicología muchas veces está conectada con las cosas espirituales. Ellos llaman esto, la psicología llama lo que les estoy acabando de decir, lo llaman lealtades familiares. Que inconscientemente la persona empieza a crecer y a comportarse y a hacer patrones de comportamiento en su vida que sus papás tuvieron, o por eso lo llaman lealtades familiares, o que por inconscientemente, por lealtad a su papá o a su mamá, usted lo está haciendo. No está viviendo su propia vida, sino que usted está haciendo algo porque su papá o su mamá lo vivieron y usted quiere por lealtad familiar hacerlo. O por lealtad familiar se repite en su vida. Le voy a dar varios ejemplos. Cuando en una familia, ¿por qué, por ejemplo, se repite que en una familia si usted se pone a veces a hablar con algunas personas y se da cuenta que esa persona, esa mujer fue abusada de niña, usted le empieza a preguntar qué sabe de su abuela, qué sabe de su mamá, qué sabe de su... Y resulta que su abuela fue abusada de niña, su mamá fue abusada de niña y ella también fue abusada de niña. Entonces, ¿qué pasa? Si tú en este momento no rompes eso a través de las cosas espirituales que uno va aprendiendo, a través de las leyes espirituales que uno va aprendiendo y la obediencia al Eterno. Si uno no rompe eso, si la persona no rompe eso, en su generación, la niña siguiente es posible que también sea abusada. La niña siguiente a esa niña es posiblemente que también sea abusada. Si no hay un rompimiento, ¿en qué quiero decir rompimiento? En que uno se hace consciente, en que uno empieza a darse cuenta de las leyes espirituales y uno empieza a romper ese tipo de patrones de comportamiento que están pasando. Otro ejemplo, si su papá es una persona que siempre ha tenido problemas de dinero económicos, que el dinero no fluye, si usted empieza a averiguar cómo le iba a su papá, a su abuelo, a su tatarabuelo, se va a dar cuenta que ese patrón de cosas, de problemas financieros, o que de pronto resulta que tenían y ¡prum! Pierden, y tenían y pierden, se da cuenta que a su papá le pasó, al abuelo le pasó,
y que a usted también le pasa y que a esa persona también le está pasando, es porque esos son inconscientemente lealtades familiares. Es como que la persona dice, ok, sin darse cuenta, porque son cosas inconscientes. Cuando empieza a tener éxito, si al papá tenía éxito en el dinero y fracasó, el abuelo tenía éxito en el dinero y fracasó, y usted tiene, y esta persona empieza a tener éxito en el dinero y fracasa, es como que llega un momento en su éxito que por lealtad familiar, sin darse cuenta porque es inconsciente, usted empieza a tener bajones económicos también. ¿Por qué? Porque eso es un estado de inconsciencia. Inconscientemente usted está viviendo eso mismo. No es que quiera hacer propaganda, pero les voy a mostrar algo. Mi mamá escribió un libro que se llama Abriendo Caminos. Yo les digo, mire, yo les digo a ustedes, si ustedes pueden, escriban un libro sobre su vida para que se lo dejen de herencia a su familia. ¿Por qué? Porque cuando su familia, ustedes conocen la tradición y de dónde viene su familia y se da cuenta los patrones en su familia, usted va a poder romper con esos patrones negativos. Porque usted se va dando cuenta de que, wow, yo estoy repitiendo por lealtad familiar, sin darme cuenta, inconscientemente estoy repitiendo estos patrones de comportamiento en mi vida que tengo que romper. O estos patrones, como de pronto le pasó a Isaac, estos patrones son buenos, yo los estoy repitiendo y eso viene por las bendiciones que yo tengo por seguir al Eterno y porque, como dice el Eterno aquí, le dice, ¿por qué a Isaac le están llegando estas bendiciones? Mire que no dice, por eso puse este versículo aquí. Dice, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Mire que no dice, porque tú me has obedecido y porque tú cumpliste mis preceptos y porque no, dice, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos y mis normas y mis enseñanzas. O sea, ¿de dónde viene la bendición? La bendición viene generacional, viene del abuelo, viene del papá. Así como la bendición viene del abuelo, viene del papá, pues sobre todo las personas que no conocen del Eterno, que no tienen una tradición de obediencia, de conocer al Eterno, de la misma manera, los patrones negativos de comportamiento se repiten. ¿Por qué se los digo? Porque mi mamá escribió este libro y déjeme decirle, hay patrones ahí que nosotros y que yo me he dado cuenta que he estado repitiendo en mi vida. Patrones que no son buenos y patrones que yo digo, wow, yo tengo que romper con este tipo de patrón en mi vida. ¿Por qué? Escuche por qué hay que romperlo. Porque si nosotros no lo rompemos, si nosotros no le damos un alto a eso, se va a repetir en nuestras generaciones. Es la bendición que tuvo Abraham, que Abraham hizo con Isaac. Abraham cambió su vida. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Abraham, como nosotros, salió de Ur de los Caldeos. Salió de una tierra de tradiciones, de una tierra de idolatría. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Entonces, Abraham sale de ahí y en el momento en que él toma la decisión, por eso se le llama el padre de la fe, él cambió su generación. Y por eso mire que aquí a Isaac le llega la bendición a través de su padre. A Jacob le llega la bendición a través de su abuelo. Entonces, cuando una persona cambia su vida, decide obedecer, decide cambiar de los patrones de comportamiento que su generación ha tenido, entonces es cuando las bendiciones van a empezar a
fluir a través también para nosotros y para nuestras generaciones, porque mire aquí que no solo Isaac fue bendecido, sino que todas sus generaciones iban a empezar a ser bendecidos. Por eso la pregunta que yo les digo a ustedes es, escriban. Es más, en el momento que ustedes se hagan esa pregunta, ustedes van a preguntarse, bueno, ¿qué patrones estoy repitiendo yo de comportamiento de mi familia? Sobre todo, fijémonos en las cosas en las que nosotros estemos estancados. ¿Qué patrón en este estancamiento en que yo estoy, qué patrón de comportamiento mi papá o mi mamá tiene que es el mismo que yo tengo o a mí me está pasando lo que a ella le pasó? ¿A quién de la familia también le ha pasado? Porque también puede ser a través de tíos, a través de, sí, puede ser a través de tíos, a través de hermanos. Entonces, esos patrones de comportamiento, esos patrones que son cosas que nosotros hacemos inconscientemente, como le dije, en la psicología lo llaman lealtades familiares. Entonces, ¿qué es lo que Abraham básicamente, Isaac estaba haciendo con Abraham? Entonces, es romper eso va a ayudar a que nosotros nos movamos hacia adelante. Porque hay cosas es inconsciente que nosotros hacemos. ¿Ok? Entonces me pareció muy interesante y si quieren ustedes mismos miren, vuelvan a leer después el capítulo 26 de Génesis y van al capítulo 21 de Génesis y van a ver cómo es tan repetitivo la historia de los dos. Ahora, vamos a ir a otro tema que me pareció interesante. Por eso decía yo que esto aplica a nosotros. Nosotros repetimos la vida de nuestros padres. Nosotros tenemos a veces y que tenemos que tratar de ser conscientes, porque son cosas que hacemos inconscientemente, pero hay que preguntarle a los papás, hay que preguntarle a la familia para darnos cuenta de algunas cosas. Por eso a mí me pareció muy bonito que mi mamá escribiera este libro, porque pienso que nos ayuda a nosotros a mirar esos patrones de donde ella viene. Entonces, vamos a hablar ahora de los pozos. ¿Por qué de los pozos? Bueno, después de la muerte de Abraham, dice en en Perec 26, en el capítulo 26, vamos a ver lo que pasa aquí con los pozos. Dice así, en el 26, 18, sí, dice, e hizo abrirlos de nuevo los otros pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham, y que muerto éste, habían cegado en otro tiempo los filisteos. Y les dio los mismos nombres que su padre les había dado antes. Aquí está hablando de Isaac. Isaac hizo abrir nuevamente los pozos. Este es el versículo 18. En nuestra Biblia dice así: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que los siervos del padre habían abierto cuando estaba aún vivo, porque los Pelishín los habían contaminado después de la muerte de Abraham. O sea que los pozos estaban cubiertos, estaban contaminados, estaban tapados después que había muerto Abraham. Los nombres de los pozos fueron los mismos que Abraham, su padre, les había puesto. Y dice luego, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de agua vivas. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva. Ahora, vamos a ver eso de agua viva. Entonces, ellos cavaron y encontraron pozos de agua viva. Recuerda que cuando nosotros vemos desde el principio nos dimos cuenta que el agua viva significa, en la Torá significa el agua que corre. El agua, por ejemplo, el agua de los ríos, el agua de los manantiales, el agua de los mares, es agua que no es estancada. A eso se refiere en la Tanakh el agua viva.
Y que de eso es lo que Yeshua después habla, del agua viva. Y aquí es donde empieza el concepto. Y esa agua es usada para la purificación, para cuando se hace el mikvé. Se usa el agua viva, se usa agua que corre. Entonces, los filisteos taparon estos pozos, ¿sí? De agua viva. Una de las características de Isaac, a ver, vamos a mirar un poco sobre el carácter de Isaac. Y yo quiero que piensen en esto un poquito. En las clases anteriores nosotros hemos hablado de que en la Biblia es muy importante los nombres, que los nombres no se ponían por ponerse, tenían un significado espiritual muy profundo y que de hecho el Eterno le cambia el nombre a muchas personas en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de los patriarcas, quiero que pensemos esto. Yo no tengo la respuesta, pero solamente es para que lo pensemos. Abraham, el Eterno le cambió el nombre por Abraham, ¿cierto? A Jacob, el Eterno le cambió el nombre por Israel, pero a Isaac no le cambió el nombre. Pensemos eso un poco. A él no le cambiaron el nombre. Ahora, vamos a ver cómo los pozos tienen un poco que ver con el carácter de Isaac. Aquí en la Biblia, recuerde que todo en la palabra del Eterno tiene sentido. Así se vea muy simple y muy sin significado. En 8 ocasiones es asociado Isaac con los pozos. En el capítulo 24, versículo 62, en el capítulo 25, versículo 11, en el capítulo 26, versículo 19, 20, 21, 22 y 35. Es decir, en 8 ocasiones Isaac es asociado con pozos, ¿sí? Ahora, en la Biblia, 8 es un número muy significativo que significa nuevo principio. Y pozos representa fuente de agua viva. Eso es lo que representan los pozos, fuente de agua viva. De hecho, cuando dice aquí en el versículo 19, dice, y halló allí un pozo de agua viva. Es decir, que ese pozo fluía el agua, que de ese pozo no era agua estancada, es agua que fluía, que encontraron debajo de la tierra y el pozo la saca, ¿cierto? Entonces, 8 es un número que representa nuevo comienzo y pozo representa la fuente de agua viva. La bendición viene a Isaac después de encontrar esos pozos. Ahora, ¿eso qué significa? Los pozos y el agua viva son símbolos de la Torá. Los pozos y el agua viva son símbolos de la Torá. Es decir, Abraham e Isaac enseñaban la fuente de la bendición, porque ellos conocían al Eterno. Fueron los primeros que empezaron a hablar de un único y verdadero Dios. Porque recuerde que en otras clases nosotros hemos hablado que tener un Dios, un único Dios en esa época era algo como decir, ay, pobrecitos, casi no tienen dioses. Era algo como que, ¿cómo puede ser alguien que solo tenga un Dios? Pero ellos estaban empezando a hablar de un único y verdadero Dios. Abraham e Isaac estaban enseñando la fuente de la bendición. Donde hay agua hay vida. Por eso Isaac está conectado con los pozos, porque el pozo era agua viva. Pero los filisteos cerraron los pozos. Pensemos un poquito en eso.
Los pozos son cerrados para que nos olvidemos del Dios de los hebreos y sigamos las costumbres de hombres. Costumbres de religiosidad. Mucha gente realmente es por desconocimiento que quieren cerrar esos pozos de agua viva, o sea, las fuentes de bendición. Ahora, Yeshua decía esto porque los filisteos cerraban los pozos. Y recuerda que estamos diciendo que los pozos representan la Torá, representan el agua viva, la fluidez. Yeshua decía, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué viene a colación este versículo? Porque los filisteos cerraban los pozos. El agua era agua viva y los filisteos estaban cerrando para que no fluyera. Básicamente, espiritualmente, ¿qué estaban queriendo decir? Donde está esta agua, que ahí hay vida, no vamos a dejar que haya vida, porque la vida y la luz la estaban manifestando. ¿Quién? Isaac, Abraham, porque eran los que estaban dando a conocer al Dios, al único y verdadero Dios, al Dios de los hebreos. Y dijimos que esos pozos y el agua viva representa la Torá. ¿Puedo hacer un aporte? Ajá, está bien. En este caso, como la línea, es decir, la descendencia de Jacob, si uno se pone a mirar es decir, coge a Yeshua y empieza a mirar y se devuelve, uno analiza que el Eterno quiso que fuesen Jacob y no Esaú porque hay un versículo que es pero ya les digo, acá lo tengo, el número Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brote para vida eterna. Ajá, ajá. Es lo que usted estaba diciendo, que los pozos de fuente de agua viva, Sí, sí, entonces sí. nos da a indicar que el Eterno pues ya tenía planeado desde muchísimo Claro, tiempo claro. atrás que fuese Jacob para Sí. poder cumplir la profecía que decía de que en esa genealogía iba a estar Jacob y no Ajá, Esaú. ajá. Sí. Y de hecho, ese versículo está conectado con uno con lo que vamos a terminar ahora la clase, porque tiene que ver con eso, con lo que Yeshua dice sobre la fuente de agua viva. Dice, vida y bendiciones vienen a nuestra vida como resultado de guardar y enseñar la Torá. Porque es que, mire, la Torá es el agua viva, es la fuente, es la luz. Mucha gente los quiere tapar, mucha gente la ha tapado, la tradición la ha tapado porque han querido decir, no, la Torá no sirve, la Torá está obsoleta, a nosotros nada de eso nos aplica. Escuche, los principios del Eterno, los principios espirituales del Eterno son espirituales y son eternos y no van a cambiar porque a mí se me ocurre hoy en día decir que tienen que cambiar y que no me aplican. Es como la ley de la gravedad. Tú puedes decir que tú no crees en la gravedad, pero la gravedad te está afectando en todo lo que haces. Pues eso es lo que pasa con los principios espirituales del Eterno. El que guarda la Torá va a tener las bendiciones. El que no guarda la Torá va a recibir las consecuencias, conozca o no lo conozca. Yo puedo ser una persona, los niños no conocen nada de la gravedad, no saben qué es la gravedad y los está afectando en todas las cosas que hacen. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros podemos no conocer las leyes espirituales, nosotros podemos no conocer nada de lo que el Eterno ha dicho, pero eso no quiere decir que no nos afecte y eso no quiere decir que lo que nosotros hagamos
contrario a las leyes espirituales del Eterno, no tengamos consecuencias por ignorancia. Porque de hecho él mismo dice, mi pueblo perece por ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de sus preceptos, ignorancia de sus leyes espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas leyes, todos esos preceptos que el Eterno ha establecido, los estableció desde el principio en su palabra. En su misericordia nos dejó la Torá, nos dejó sus libros para que nosotros ahí pudiéramos tener una idea de quién es Él y tener una idea de cómo sus bendiciones, cómo si lo obedecemos vamos a recibir sus bendiciones. Ahora, esas bendiciones vienen por la obediencia. Punto. Si yo niego, ¿qué es lo que pasó con los filisteos? ¿Qué hicieron los filisteos? Taparon los pozos de agua. ¿Qué quiere decir? Están tapando la fuente de agua viva. ¿Para qué? Para que la gente no la vea, para que la... Pero ¿qué hizo Isaac? Isaac fue el que abrió esos pozos. Por eso Isaac, tanto como Abraham, están dando a conocer al Eterno, porque Isaac siguió la obra de su papá. El papá los abrió, Isaac los destapó. Nosotros estamos llamados a hacer en nuestra vida lo que Isaac hizo con esos pozos. Nosotros tenemos que destapar esta tierra, este pozo de agua. Tenemos que quitar de nosotros todo lo que ha sido tapado, todo lo que nos tiraron encima. ¿A través de qué? Pues a través de tradiciones, a través de costumbres, a través de sobre todo de nuestra tradición en familias, que muchas cosas de esas están tapadas en nuestro inconsciente y nosotros las seguimos haciendo, repitiendo patrones de cosas que no son beneficiosas, que están en contra de los patrones y los principios del Eterno y que no nos están dejando fluir en nuestra vida. Por eso, siempre habrá quien venga y diga que esos pozos hay que cerrarlos porque hoy no se necesitan y no aplican. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos dicen que la Torah no aplica hoy en día, ahí nos están diciendo, tape eso, que eso no se necesita, tape eso, que eso no sirve. Ahí nos están diciendo a nosotros que tapemos los pozos. ¿Y cómo vamos a destapar? ¿Cómo vamos a destapar ese pozo si nosotros no cuestionamos ese tipo de cosas? En Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Jeremías dice esto que el Eterno le está diciendo. El Eterno le está diciendo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen el agua. ¿A quién le está hablando el Eterno? A su pueblo. A su pueblo le está diciendo que ellos, dice, que ellos lo han dejado a él, que él es la fuente de agua viva, por cisternas rotas que no retienen el agua. Y eso es una palabra que aplica hoy en día. Hoy en día se está dando mucho a conocer la Torá. La gente está viniendo más al Eterno a través del conocimiento de la Torá. Ahora, las tradiciones están diciendo, no vayan a eso, no escuchen, porque desafortunadamente cualquier cosa que no sea lo que tradicionalmente ellos han enseñado, entonces es del diablo. Pero cuando algo ha sido fundamentado sobre bases que no son firmes, tarde que temprano cae.
Y hay instituciones que se han fomentado que se han creado a través de cosas que no son bíblicas. Por lo tanto, tarde que temprano la gente se va a dar cuenta, porque hoy en día la gente tiene más acceso a conocer la verdad y hoy en día la gente tiende entonces a cuestionarse más qué es lo que está escuchando, qué es lo que está viendo. Hoy en día la gente no simplemente escucha y se queda callada y cree, porque anteriormente usted escuchaba y usted quería cuestionar y le decía, no, crea por fe, simplemente tenga fe y crea por fe. Pero ese deseo de saber la verdad está dentro. Yo escuchaba a alguien en estos días y decía, siempre, porque a veces uno se cuestiona, bueno, voy por el camino correcto, ¿cierto? Eso es una pregunta que uno se hace. Y esta persona decía, mire, si tú estás en busca de la verdad, vas por el camino correcto, porque tú estás en busca de la verdad. Yo recuerdo que cuando empecé a buscar ciertas cosas en el camino espiritual, yo les contaba a mi hermana y les contaba a otro, yo me metía a una universidad teológica, porque yo dije, ay, así tienen que saber mejor, ay, así tienen que conocer del Eterno, ay, así. Y me metí a una universidad teológica buscando la verdad. Y cuando llegué allá, pues me di cuenta que hay muchas cosas que realmente son aún tradición, son más tradición que cualquier otra cosa. Entonces, uno se cuestiona a veces eso, estoy caminando por el camino correcto. Si estás buscando la verdad, estás caminando por el camino correcto. No quiere decir que no te vas a tropezar, porque a lo mejor te tropiezas, pero como te levantas y sigues el Eterno te va a ayudar a encontrar la verdad que estás buscando. Porque es que la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es la verdad la que nos hace libre. Entonces, Jeremías dice esto, que el Eterno le dice, pero Yeshua dice esto, que creo que va unido con lo que usted estaba diciendo. Dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Y qué dijimos que era el agua viva? Pozos, los pozos y el agua viva representan la Torá, la palabra del Eterno, los principios espirituales del Eterno. Y entonces, para terminar, dice, volvamos a destapar los pozos de agua viva que el enemigo había cerrado. Volvamos a la Torá, que es la fuente de agua viva. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque bueno, vamos a destapar esos pozos de agua viva. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuestionémonos las tradiciones en las que hemos vivido. Cuestionemos las tradiciones que nos han enseñado. Hay cosas que son buenas por tradición, algunas cosas, ¿cierto? Hay cosas que no todo es malo, pero hay otras cosas que nosotros hacemos por tradición, simplemente porque es tradición, pero va en contra de lo que el Eterno está estableciendo como principio espiritual. Y si va en contra, nosotros tenemos que quitar esa tradición de nuestra vida. Muchas de las fiestas que nosotros celebramos, que celebramos en esta área de la tierra, son cosas que no están alineadas con la voluntad del Eterno, porque Él estableció las fiestas que Él quería que celebráramos. Entonces, cuando nosotros cuestionamos las tradiciones y vemos que va en contra de lo que estamos aprendiendo, que el Eterno enseña, entonces nosotros vamos cambiando. Entonces, a medida que sabemos la verdad, vamos a encontrar libertad. También esto tiene mucho que ver con nuestras tradiciones en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros
inconscientemente, porque tenemos que empezar a pensar para sacarlo del inconsciente y de ser conscientes. ¿Qué cosas nosotros estamos haciendo tradicionalmente? Porque así nos lo enseñaron, porque así mi papá lo hizo, entonces yo lo estoy haciendo igual por esa lealtad familiar que tengo con mi familia, con mi papá. Estoy haciendo lo mismo que ellos hicieron, cuando por un lado no les benefició a ellos y no me va a beneficiar a mí, por lo tanto no va a beneficiar a mi generación. Pero como no somos conscientes, inconscientemente lo estamos haciendo por lealtad familiar, entonces eso simplemente es una tradición que me va a hacer daño a mí, va a hacer daño a mi generación. Isaac estaba siguiendo tradiciones, pero ya tenía la bendición de que su padre, que su padre Abraham ya había salido de Ur de los Caldeos. Él salió de la tradición. Él dejó, escuche, el Eterno le dijo, deja padre, deja madre, deja parentela, deja tu tierra para que me sigas. ¿Por qué el Eterno le dijo eso? Porque es que tenía que sacarlo de ahí, para que él no fuera a repetir los patrones de comportamiento de su familia. Tuvo que sacarlo de qué? De el apego y las tradiciones a las costumbres de su casa, a las costumbres de su entorno, a las costumbres de lo que él había aprendido, para enseñarle cosas nuevas, para poder que tuviera una nueva vida. Una vida donde todos iba a empezar a ver diferente. Obviamente fue un paso de fe. Pero si nosotros queremos salir, nosotros tenemos que sentarnos a pensar, estoy contenta, estoy bien, me siento plena, me siento satisfecha con la vida que estoy llevando. Si no es así, yo tengo que empezar a mirar las áreas, ok, voy a mirar el área económica, voy a mirar el área de las relaciones familiares, voy a mirar el área de mis proyectos, digamos, en mis proyectos de crecimiento espiritual, voy a mirar mis áreas de profesionales. Y en cada una de esas áreas empezar a mirar, aquí estoy satisfecho, estoy satisfecha, si no, ¿qué cosas estoy yo siguiendo tradicionalmente queriendo hacer porque es lo que mi familia ha hecho y por lo que yo creo por lealtad familiar que debo seguir haciendo? Y si eso no me está beneficiando, quiere decir que, ay, bueno, tengo que empezar a buscar, bueno, ¿cómo rompo esto? ¿Y cómo rompo esto? ¿Y cómo rompo esto? ¿Qué hizo Abraham? Abraham salió. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿De qué tengo que salir? Para poder que podamos vivir en libertad y que nosotros los patrones y la vida que hemos vivido, que tenemos que cambiar, podamos cambiarla, pero el cambio empieza por mí. Yo soy el que voy a cambiar para que yo cambie y mi generación de aquí en adelante cambie. No me gusta eso, pero ¿qué yo voy a hacer para cambiarlo? Y mucho, desafortunadamente, como no lo vemos, ¿por qué? Porque es lo que les decía ahora, lealtades familiares. Lo hacemos porque es por lealtad. A mí me gustó mucho el libro de mi mamá porque yo digo, bueno, no le tengo que preguntar, porque muchos les tienen que preguntar a sus papás, bueno, ¿cómo fue mi papá? ¿Cómo fue mi abuelo en tal área? ¿Cómo fue mi mamá, mi abuela, mi bisabuela en tal área? Mi mamá aquí nos escribió mucho de eso, entonces yo tengo muy buena idea y me ha servido para mirar eso, ¿cierto? A muchos les toca averiguarle, preguntarle a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su tía, para poder romper. Bueno, aquí yo tengo que romper yo este patrón que he estado viviendo. Pero lo bueno es que, como dice Yeshua, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros necesitamos ser ese río de agua viva. Nosotros.
Entonces, hasta ahí está la presentación. Yo sé que tenían una pregunta, si quiere la hace para que terminemos aquí la clase. ¿Tenía una pregunta? Yo le dije, anótela para que no se les olvide. No era tanto pregunta, pero sí algo que Comentario. pues me parecía interesante es la dualidad que hay entre, por ejemplo, Caín y Abel, que también eran, que pues en este caso eran dos, dice que son mellizos, Hermanos, sí, eran hermanos. No eran que mellizos, pero eran hermanos. Los que eran mellizos eran Esaú y Jacob, porque nacieron, estaban juntos. sí, que estaban juntos. Entonces, incluso dice que en una historia dice que Jacob salió pegado del piecito del otro niño. Sí, sí. Le tenía Entonces, agarrado el pie. Sí, del ajá, pie, por eso se llamaba Jacob. ajá, sí. Y Como que el Esaú que que, suplanta. Por eso le pusieron ese nombre, como el que suplanta. Ujú. y Esaú que porque era muy moreno, era muy rosa, era muy peludito y Pelirrojo. era el pelirrojito. Ajá, ajá. Entonces, pues veía uno la dualidad entre el bien y el mal, ¿no? Que se ve que aplica, digamos que pues Dios tiene ya un propósito para en ese caso para Adán y otro para Caín y otro Ujú, para, en ujú, este caso Jacob y otro para Saúl. Y pues se muestra que en estos dos seres, pues se ve que siempre hay un plan de Dios del Eterno para la humanidad, ¿no? Pues ujú. para, para futuro. Que todo está totalmente planificado desde hace mucho tiempo. Lo que me llamó la atención, nunca había visto desde esa perspectiva el tema de Saúl y de Jacob. Sí. Es que desde eh, eso que usted dijo de la dualidad, precisamente tiene que existir y es lo que pasa. El Eterno creó la luz. En el momento en que el Eterno creó la luz, la oscuridad tenía que existir porque es la evidencia de la luz. ¿Cómo sé yo que hay luz si no hubo oscuridad? Entonces ahí está la dualidad. Tiene que existir la oscuridad para que pueda existir la luz, porque como definición de la luz está la oscuridad. Entonces no es que el Eterno lo creó, sino que es parte de la creación de la luz, es haber estado la oscuridad. ¿You see? Es lo que pasa entonces que usted dice con Esaú y Jacob. Tenían que existieron ellos dos para manifestar lo que después ahí dijimos que era realmente el hombre natural y el hombre espiritual. Esaú manifiesta el hombre que solo se interesa en este mundo, que solo le interesa lo de aquí, que no piensa lo espiritual. Jacob representa el hombre espiritual, que es lo que el Eterno nos da oportunidad a todos de cambiar o de tratar de buscar de Él para que podamos ser espirituales, pero son decisiones del ser humano, que nosotros tomamos esas decisiones. Pero está bonita la paracha. Entonces, Lo shalom, que sí de pronto, ya que me acordé, le iba a preguntar, es que estaba mirando la genealogía ajá. y hay tres, es decir, tres momentos de que son 14 digamos 14 se divide en tres, 14 14 14. ¿Eso tiene algún significado de la Es que genealogía de sí, Jesús? de más que sí. Mira, no sé cuál es el significado, pero de más que sí, porque bíblicamente todo lo que hay ahí en la Biblia tiene un significado, que hay que mirar y escudriñar cuál es el significado, pero todo lo que tiene la Biblia, y como dijimos, usted lo que está mirando, usted me está diciendo básicamente, aquí hay un patrón. ¿Qué significado tendrá ese patrón? No sé qué significado tiene, pero Le puedo leer? ¿de qué?
Donde está lo que le estoy diciendo, Ajá. ¿Qué es la genealogía? ¿No es el primer versículo que estuvimos leyendo, el primer capítulo? lo habla en Mateo 1, Ah, Mateo, no, sí, ya bueno, sé, sí. Mateo ¿Qué 1, es 1 la al 23. genealogía de Jesús, creo? Dice, sí, desde Abraham hasta David hubo 14 generaciones. 14, sí. Desde David hasta que los judíos fueron llevados prisioneros a Babilonia, también hubo 14 generaciones. Y otras 14 desde el momento hasta el nacimiento del Mesías. Ujú. Desde ese momento hasta el nacimiento del Mesías. Sí, debe haber un significado especial en eso. No lo sé en este momento, no lo sé. Pero Pero me claro que parecía sí. interesante porque se repetían Sí. 3 veces 14. Y lo que usted está viendo ahí es, usted está viendo, ok, aquí hay un patrón, aquí hay un, y eso tiene un significado. Claro que sí. Y eso es importante lo que usted está empezando a ver. Todo lo que hay en la palabra del Eterno no es por casualidad. Los números, las repeticiones, los ciclos que suceden, nada de eso es casualidad. Todo está ahí con un propósito, que ahí es donde nosotros decimos tenemos que escudriñar las escrituras, porque a medida que escudriñamos, vamos entendiendo todos esos patrones, vamos entendiendo todas esas cosas y todo eso tiene un mensaje que se puede aplicar para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque es un mensaje de las leyes espirituales del Eterno y las leyes espirituales del Eterno no caducaron. Entonces todo eso nos sirve. ¿Ok? Ok. Shalom, shalom. Hay Vamos a... muchas cosas por aprender. Sí. Ujú.